Esto también quiere decir que la comunicación en Marte se dificultaría, puesto que el sonido es 20 decibeles más débil que en la Tierra, aun cuando fuera de la misma fuente del ruido. Incluso, una conversación de dos personas a apenas 5 metros de distancia se haría complicada. Y es que mientras en la Tierra el sonido falla a 65 metros de distancia, en Marte falla a tan solo 8 metros. Pero lo más interesante es que, tras un año de misión y 5 horas de sonido grabado, la investigación publicada en la revista Nature indica que la única fuente sonora en el planeta es el viento. Aunque esperan que con nuevas misiones y mejores micrófonos puedan detectarse otras fuentes sonoras, ya que por ahora parece que lo que reina en Marte es el silencio. Es más, la lucha por las mujeres, de las mujeres y por las mujeres, por el derecho pues a conseguir equidad, a conseguir derechos políticos y sobre todo a conseguir el voto en México ha sido bastante larga. Tuvieron que pasar, escuchen esto, más de 70 años para que por primera vez las que nos antecedieron pues pudieran ejercer el voto. Vámonos a la historia. Bueno, los inicios para hablar sobre el tema fueron entre 1884 y 1887 con la revista Violetas Anáhuac, en donde las mujeres demandaban su derecho al voto, cuestión que incomodaba a varios sectores de la población. En 1923 se realizó el primer Congreso Liga Panamericana de Mujeres, donde se sentaron las bases de objetivos políticos orientados al feminismo en esa década. Y justamente un día como hoy, pero de 1936, alrededor de 7,000 mujeres tienen su debut político en la capital del país, en el entonces Distrito Federal. Eligieron a gobernadores y también designaron a mujeres como delegadas distritales. Para 1937 se presentó una iniciativa, la reforma de la Constitución mexicana, para que se reconociera nuestro derecho a votar y ser votadas. En 1952 hubo una movilización para exigir que sus derechos político-electorales se plasmaran en la Constitución mexicana. Y fue hasta 1955 que por primera vez las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto en una elección federal. Hace nada. Algunas de las mujeres por las que, gracias a su lucha, su empeño, a todo, hoy podemos salir a votar y ser votadas son Elvia Carrillo Puerto, de Yucatán, Benita Galeana, de Guerrero, Amalia González, en Tamaulipas, y mi paisana María del Refugio García, de Michoacán. ¡Qué mujeres! Son casi 100 años de lucha, de paso a paso, que se concretaron hacia la mitad del siglo pasado, ya cuando se formalizó el derecho de las mujeres para poder votar, para ser votadas, y toda esta situación ha sido pues a pasos muy lentos, pero sí constantes. Y para hablar de esto saludamos a Rebeca Garza, ella es integrante de Queretrans y también funcionaria electoral. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy buenos días, gracias por la comunicación. ¿Cómo ves este paso de la historia de los derechos en la lucha de los derechos políticos de la mujer? Buen día. Buenos días, Rafael, buenos días por la invitación. Pues fíjate que sí tenemos avances importantes, aunque como bien decías ahorita en la infografía, pues son muchos recientes. Recordemos que inclusive a principios de los años 70 se modifica la Constitución mexicana para que se reconozca la igualdad en la ley entre hombres y mujeres. O sea, no es reciente, yo nací en el 78, esto fue en el 72. Sin embargo, pues cuando hablamos de mujeres, pues es importante tener en mente de qué mujeres estamos hablando y de qué derechos. Porque justamente también el reconocimiento o la deuda es que no se ha dispersado el mismo acceso a derechos humanos hacia las mujeres diversas. Por ejemplo, mujeres indígenas, mujeres de origen afro, mujeres con discapacidad y, por supuesto, mujeres trans, como es mi caso. Rebeca, ahora me gustaría que nos platicaras un poco desde tu experiencia como mujer trans, porque tanto las mujeres cisgénero como las mujeres trans, bueno, hemos sido sectores de la población que hemos tenido que exigir derechos que están plasmados en la Constitución, pero que no, digamos, en la práctica no están. ¿Cómo ha sido tu lucha? ¿Qué conquistas se han logrado en los últimos años? Bueno, en el caso de los derechos de las personas trans, evidentemente es mucho más reciente lo que son los logros, los avances, y los desafíos son obviamente complejos.
A mí particularmente no me gusta separar los temas de derechos de mujeres cisgénero y derechos de las personas trans como si fueran aparte, pero sí es importante como posicionarlos, que son complejos. Claro. Cada grupo de mujeres tiene su propia complejidad. Y en el caso de las mujeres trans, actualmente solamente tenemos ya reconocimiento de la identidad de género como un derecho humano, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, tanto en 18, 19 entidades, por diferentes modalidades, pero casi todas con los más altos criterios y estándares en derechos humanos, como ya lo determinó y lo debatió, porque es importante decirlo. Hay quienes hablan de que hay que debatirlo, y este debate ya se realizó por la Suprema Corte de Justicia por varios años, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que revisar la opinión consultiva 24/2017, y en ambas instituciones se reconoce que los estándares de derechos humanos más altos para las personas trans, para el reconocimiento de su identidad de género, es que sea un trámite administrativo, gratuito, rápido, y esto ya está reconocido en 18 entidades de nuestro país, en diferentes modalidades. Sin embargo, al mismo tiempo siguen coexistiendo altos índices de violencia hacia las personas trans, como sucede con las mujeres cisgénero. Si ustedes recordarán, los feminicidios aumentaron de 9 a 10 diarios. O sea, no se ha acabado esas violencias, sí. Pero México desde hace muchos años sigue siendo el segundo país donde más personas trans asesinan en el mundo. Desde que empezó 2022, inclusive desde la pandemia, los asesinatos y violencias a las personas trans, en particular incluso desde su entorno familiar, por la pandemia se han incrementado. Y esos son temas de las que desgraciadamente no se ha hablado mucho en la escena pública. Claro. Rebeca, a nivel legislativo, ¿qué falta? ¿Qué retos vienen? Estamos en una legislatura importante, teniendo por primera vez a 2 diputadas trans, a Salma Luébano y a María Clemente, que pues si bien han estado con el activismo, si bien han promovido esta agenda con estos temas, aún faltan a nivel legislativo muchísimas cosas más que alcanzar. ¿Cuáles son estos retos? Pues yo creo que primero hace falta una disculpa de la Cámara Legislativa por lo que sucedió ante María Clemente y ante Salma Luébano, porque como tú lo has dicho, son las primeras diputadas trans. Es histórico lo que se ha logrado, y en vez de eso se han encontrado escarnio y obstáculos. Esto habla del nivel de violencia que vivimos las personas trans en todos los espacios, inclusive en la más alta tribuna de nuestro país. Esto es para iniciar. Ya todavía hace falta que a nivel federal se reconozca también el reconocimiento de la identidad de género, pero no solamente eso. En todos los aspectos hace falta, por ejemplo, inclusión laboral trans. En Argentina ya existe el cupo laboral trans que corresponde al 1% para todos los cargos públicos de la administración federal, lo que permitiría, por ejemplo, un ejercicio de reparación histórica hacia estas violencias que hemos vivido las personas trans y que nos han mantenido en la exclusión sistémica y estructural. Hace falta prohibir las terapias de reconversión, no solamente hacia las personas trans por su identidad de género, sino a cualquier persona por su orientación sexual diversa. Actualmente todavía hay N cantidad de supuestas clínicas, inclusive financiadas por grupos religiosos, que están naturalizando, normalizando las terapias de conversión. Hace falta también formar liderazgos políticos de personas trans para ocupar espacios que nos corresponden. Nos hace falta muchísimo, pero sobre todo nos hace falta que nos abran espacios en la vida cotidiana. Yo les pregunto a las personas que nos escuchan, si nunca has visto una persona trans, si nunca has convivido una persona trans y solamente tienes conocimientos por estereotipos, pues pregúntate por qué no están y qué haces tú para que las personas trans tengamos vidas dignas, porque normalmente nos preguntan a nosotras como personas trans, ¿qué hacemos para tener vidas en paz? Cuando pues las personas que no son trans también participan en los entornos hostiles o de seguridad que podamos vivir. Totalmente, Rebeca. Finalmente, un poco existe esta idea equivocada de que el tema de las mujeres cisgénero, o en este caso de las mujeres trans, bueno, en este caso, por ejemplo, las mujeres cisgénero, no, pues sus temas son la belleza, los embarazos, la maternidad, digamos, cosas estereotipadas en un rol de género como mujeres cisgénero. También puede decirse que la agenda de las personas trans son los derechos LGBT, las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, existen un montón de perjuicios alrededor de nosotras. Platícanos cómo no es cierto, cómo una persona trans y una mujer puede discutir de la misma manera una mesa de seguridad como una mesa de maternidad. Claro, primero hay que aclarar un mito que se ha